Dice la Biblia así, Primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias, muchas, Señor, infinitas gracias por darnos tu palabra, la verdad de Dios escrita para nuestro bien espiritual. Padre amado, en esta oportunidad quiero rogar nuevamente para que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Hemos cantado, hemos leído la Biblia, se ha ofrendado, se ha hecho todo lo conducente, Padre, para recibir al pueblo de Dios en esta tarde, en esta segundo tiempo de culto de este domingo. Pero sobre todo se ha dispuesto, el lugar, el recinto, este punto para recibir tu presencia, pero también nosotros para darnos cita contigo. Ya estamos aquí. De manera tal que al abrir tu palabra, ahora es un tiempo igualmente de importante y de trascendente en la vida de cada uno de nosotros. Te ruego que el tema de hoy, la continuación del tema de hoy, Padre, pueda ser de ánimo y de inspiración en el sentido de impulso a poder reflejar siempre en nuestras propias vidas, en la situación que nos encontremos, mostrar lo que realmente somos, hijos de Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado hablábamos acerca de la introducción del tema, diciendo acerca de la introducción del cristiano, de la identidad del cristiano en la introducción, quiero decir. Hablábamos de la identidad. La identidad dijimos que, o se dijo que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, es decir, de varias personas que nos caracterizan o que caracterizan a ese grupo de personas frente al resto de los demás. Es decir, son las características propias, ya sea de un individuo, de una persona o de un grupo, que lo hacen o las hacen ser diferentes a otros. También, en otro sentido, en un sentido más interno, esto podemos decirlo que es una definición que tiene que ver con la exterioridad, es decir, con la diferencia en personas que nos ven, en lo exterior. Pero si nos enfocamos un poquito en lo interior, podemos decir que la identidad es la conciencia que tiene una persona de ser ella misma y de ser distinta a los demás. No solamente tiene que ver con unas características propias que se evidencian, se exteriorizan, sino que también tiene que ver con uno mismo, es decir, la conciencia, el conocimiento interno de uno mismo, de que somos distintos, de que se es diferente. Identidad. Hablábamos de que la identidad, podemos decir que eran o son las marcas que caracterizan a una persona o a un grupo de los demás, que son claramente visibles. En el caso de un cristiano, el cristiano debe tener claramente definida su identidad. Como tal, sabemos y entendemos que como hijos de Dios debemos ser distintos, debemos ser diferentes. La Biblia nos dice que tanto en el Antiguo Testamento Dios siempre declaró a su pueblo de Israel que deberían tener una marca distintiva, es decir, que debían de ser y de actuar de manera distinta a los otros pueblos, a las otras naciones. Debían de vivir distinto para ello. Dios les dio una ley, les dio mandamientos, les dio preceptos. Y en esa ley, la ley mosaica, que así se le conoce, Dios estipuló la forma de vida y la calidad de vida que el pueblo de Dios debería tener a sí mismo para agradar a Dios y para marcar una distinción entre el resto de los pueblos. Con el paso de los años, de los siglos, encontramos que surge la iglesia, en aquel entonces un fenómeno
porque no había algo parecido, no había un precedente o un antecedente cuando ésta surge con la venida del Espíritu Santo a aquellos creyentes que estaban esperando la promesa en obediencia a la declaración del propio Señor Jesucristo. No se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y Él los bautizará, les dijo el Señor, en la gran comisión. El día es el día propiamente que ascendió al cielo. De manera que vino el Espíritu Santo, surge la iglesia, se estableció la iglesia, y Dios a través de su palabra, ya no solamente sobre la ley mosaica, sino tanto en el Antiguo Testamento y para usted y para mí en el Nuevo Testamento de igual manera, que es tanto el uno como el otro, es autoridad para nuestras propias vidas. La palabra de Dios no solamente es autoritativa, tiene autoridad, no es autoritaria, quiero decir, es autoritativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene potestad, que tiene facultad de parte de Dios, porque es su misma palabra para declarar con toda vehemencia y con toda claridad y con todo derecho la manera en que usted y yo debemos de ser, de vivir, qué es lo que debemos dejar de hacer. Recuerdan que Pablo dijo, desechando toda malicia, dice ahora vestíos, revestíos. Así que la palabra de Dios, hermanos, como lo que es palabra del Señor, nos va marcando las pautas para que usted y yo aprendamos como hijos de Dios a formar y a identificar, si me permite el pleonasmo, identificar nuestra propia identidad como cristianos. La identidad. Dicho de otra manera, hermanos, la identidad del cristiano es lo que le debe hacer ser distinto a los no creyentes. Pero hay algo muy interesante también, que el cristiano debe de diferenciarse de otros cristianos también. Mencionábamos que no solamente es decir yo soy cristiano, sino que debemos ser buenos cristianos. Porque hay una gran diferencia. No se es muy cristiano o poco cristiano. No, se es cristiano o no se es. Y una vez siendo creyentes o cristianos o seguidores de Cristo, entonces debemos de ser buenos cristianos. Y para ello debemos desarrollar esas características propias de un hijo de Dios, tal y como es genuino y sincero. La semana pasada, el domingo por la tarde, mencionábamos 3 de ellas. Una de ellas es que el cristiano debe ser agradecido con Dios. El cristiano debe ser benigno con otros y el cristiano debe ser edificado espiritualmente. Hoy vamos a ver otros tres elementos muy importantes que deben caracterizar y que caracterizan al Hijo de Dios, basándome precisamente en aquellos versículos, sobre todo del Nuevo Testamento, en los cuales encontramos el término sed así o ser de esta manera. Por ejemplo, si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22, conocemos este versículo de una forma muy clara y quizás un poco, un tanto de memoria o repetitiva, en el sentido repetitivo de que lo hemos escuchado en varias ocasiones. Santiago 1:22 dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice el hermano Santiago, engañándonos o engañándoos a vosotros mismos. Leí Santiago 1:22. Dice la Biblia, sed hacedores. ¿Se da cuenta? Ahí hay un ser. Así debe ser, así tienes que ser, así deberías de ser y así tienes que ser. Ese sed, mencionaba el jueves, es un imperativo. Un imperativo es una orden, es un mandamiento que cuando lo escuchamos de manera clara y directa, entonces se convierte en una obligación para quien lo escuchamos. Es un deber. Dios dice, tienes que ser de esa manera, entonces lo escucho o lo leo y digo, ok, eso es una obligación que tengo que cumplir. Ese es un deber que Dios me está dando para su cumplimiento. Y dice la Escritura, sed hacedores de la palabra. ¿Se da cuenta? No da ocasión para que se planee ser hacedor. La Biblia en este versículo no nos da en un sentido la manera o la alternativa
de que podamos pensarlo un poquito y ver, a ver cómo me siento, a ver, esperando que el día amanezca pues claro, o a ver en qué estado de ánimo amanezco, no lo sé, para poder obedecer esta obligación que Dios me está estableciendo en su palabra. Sencillamente Dios dice a través del escritor sagrado, tienes que ser así. ¿Y cuál es la acción que amerita obediencia en este caso? Bueno, sed hacedores de la palabra. Tienes que ser hacedor. Un hacedor. Este es una marca distintiva de un cristiano, de un hijo de Dios, que el cristiano debe ser hacedor de la palabra de Dios. El término que se tradujo al castellano como hacedor viene de una palabra en su idioma original, que en su idioma original la palabra que utilizó el hermano Santiago significa literalmente que desempeña una tarea. Sed hacedores, tú tienes que ser hacedor de la palabra, tienes que desempeñar una tarea que se te ha dado, y esa tarea es la palabra de Dios. Que desempeña una tarea. ¿Qué quiere decir desempeñar? Desempeñar quiere decir cumplir las obligaciones inherentes o propias de una profesión, de un cargo o de un oficio. Desempeñar significa poder cumplir las obligaciones propias o inherentes de una profesión, cargo u oficio. Y esto me trae a la mente, hermanos, aquel versículo que, si mal no recuerdo, escribió el apóstol Pablo cuando dijo que deberíamos de vivir. Me parece que le escribió a la iglesia de Colosas, en un versículo que les dijo que deberían de vivir de acuerdo a la profesión o a la vocación, es el término correcto, que debían de vivir de acuerdo a la vocación con la cual fuisteis llamados. Vocación podemos entenderlo obligación, u llamado o profesión. Usted y yo hemos sido llamados a una vocación, a una labor, a un desempeño, a una profesión que se llama vida cristiana o cristianismo, como quiera llamarle. De manera tal que la Biblia nos dice, hermanos, a través de este versículo escrito por el hermano Santiago, que usted y yo debemos ser, como cristianos, desarrollar nuestra propia identidad como hijos de Dios, siendo hacedores de la palabra, es decir, desempeñando lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, es decir, cumpliendo esas obligaciones que la palabra de Dios nos demanda a usted y a mí con todo el derecho del mundo, porque Dios lo demanda y punto, no hay que alegar, no hay que discutir. Recuerdo que hace algunos años tuvimos varias familias que eran militares, varias familias en la congregación que eran militares. Recuerdo que platicando con un hermano un hermano que era militar, llegó y me estaba platicando una situación, y me dijo mi superior, ¿quieres hacer esto para que vayas y te alistes para allá? Dice, no lo quiero hacer, le dijo el hermano. Dice, ¿estás seguro? Pues es que yo no quiero ir, pero si usted me dice que vaya, yo voy. No, es que te estoy preguntando si quiere decir. No, le dijo el hermano. Mire, yo no quiero ir, pero si usted me da la orden de que vaya, yo voy a ir aunque no quiera. Pero si me está preguntando que si quiero ir, le voy a decir que no. Pero si usted quiere que vaya, deme la orden y voy inmediatamente. Dice, porque somos militares, dijo el hermano. Entonces, dice el hermano que le dijo a su superior, entonces alístate porque te vas a ir a tal lugar. Así sí, dijo el hermano. Obedezco. En la vida cristiana, hermanos, es igual, algo muy parecido. Muy parecido. No se nos da rango de espacio para pensar si lo hago o no lo hago. Dios dice, tienes que ser hacedor. Es decir, tienes que desempeñar tus deberes y obligaciones como tal, como cristiano, como hijo de Dios. Cada vez que tú escuchas una predicación, cada vez que tú estudias la palabra de Dios,
Cada vez que tú escuchas una meditación de la Biblia, cada vez que tú la lees y Dios te da algo por cumplirlo, no lo pienses, dile al Señor, me estás dando una orden, yo la obedezco, aunque no la entienda, aunque no la crea, aunque se me haga complicado, aunque no me cuadre muy bien en mi esquema humano, pero si tú me demandas, me pides con todo derecho y autoridad que lo haga, que obedezca, que vaya para allá, que diga esto, que deseche esta manera de ser, yo lo hago con toda solicitud porque tú me lo estás ordenando. Pero sed hacedores de la palabra. Y el ser hacedor, hermanos, eso se convierte en una de las características de los rasgos propios de una característica del Hijo de Dios, del cristiano. El cristiano debe caracterizarse por desempeñar bien las admoniciones de la Biblia, las escriturales, porque escucha, aprende, aplica, practica y enseña también lo aprendido. Ya se dio cuenta de eso, hermanos, que la vida cristiana no es solamente, ¿verdad?, recibir. En un principio sí, nada más recibir. ¿Qué sucede con un recién nacido? Hablando físicamente, materialmente. Y viene el bebé a este mundo y nada más recibe, ¿verdad? No hace nada. No le podemos decir al niño que se levante en las mañanas y barra ahí la banqueta porque no puede. No le podemos dar obligaciones porque no puede. Ni físicamente, ni biológicamente, ni en varios aspectos pueden cumplir. Solamente vino a este mundo y lo tenemos que dar miles de cuidados para que crezca sanamente, para que evolucione su cuerpecito, vaya madurando su cuerpecito con el paso del tiempo, incluso con su mismo aparato digestivo, sistema digestivo quiero decir, y llega un momento en el cual va a estar alimentándose, y va a llegar el tiempo con el paso de los años en que entonces él ya va a colaborar. Quizá el niño, la niña ya tiene 2 o 3 años cuando viene un hermanito recién nacido, entonces el niño o la niña de 2, 3 años o 4 años, pues ya no nada más está para recibir, ahora está para ayudar también. ¿Qué te traigo, mami? El pañal, ya iba a traer el pañal a mamá para que le ayude con su nuevo hermanito. Ya no solamente recibir, ahora también voy a hacer lo que hicieron conmigo, pero yo voy a colaborar, dice el niño o la niña, ¿verdad que sí, hermano? En la vida cristiana es algo semejante. Recién nos convertimos a Cristo y venimos al templo y estamos aprendiendo, estamos bebiendo la palabra de Dios, nos estamos nutriendo de las Sagradas Escrituras, pero llega un tiempo con el paso del periodo del cristiano de vida, en el cual lo que va aprendiendo ahora lo va a ir enseñando eventualmente a otros que se van convirtiendo. Y eso es fascinante, poder enseñar a otros, poderles compartir de la vida cristiana. Y poderles decir, hermano, hermana, no se preocupe, yo ya pasé por esa etapa en su vida, Dios le va a ayudar, no tenga preocupación, Dios está presente con usted. Le voy a leer un versículo para que usted se anime, la Biblia dice esto, Dios me habló a través de esto, y compartirle. O mire, no tuvo la oportunidad de ir a la iglesia este domingo, pero la predicación se trató de este tema. Permítame compartirle algo rápidamente que creo le puede ser de apoyo a su vida espiritual en esta situación en la cual usted está viviendo ahora mismo. Y ya no solamente nos alimentamos, ahora nos alimentamos a nosotros mismos y podemos alimentar a otros en alguna medida. Así que el cristiano debe ser hacedor de la palabra, debe de escuchar, aprender, aplicar, practicar, para posteriormente entonces también poderla enseñar a otros. Hace algunos años llegó el esposo de una hermana a la iglesia, se convirtió a Cristo, oramos por él, se convirtió a Cristo. Y empezó a ir el hermano a la iglesia. Lo discipulé y el hermano empezó a ir, me costó un poco de trabajo, pero ahí estaba el hermano, los domingos en la mañana, después ya comenzó a ir en la tarde, después ya comenzó a ir los miércoles al estudio bíblico. Y yo necesitaba, le decía, a ver quién me ayuda a recoger las ofrendas, porque casi no había hermanos, ¿verdad? Y le dije, hermano, ¿usted me puede ayudar a recoger las ofrendas? Le dije en una ocasión. Me dice, no, pastor, yo le ayudo en lo que sea, pero jamás me pasa allá al frente. Dice, no sé hablar, no sé ni orar, no, sí sabe orar, hermano. Pues, ya se le dio el discipulado, sí sabe orar. Ya se convirtió a Cristo, ya tiene el Espíritu de Dios, usted sabe orar. Dice, no, yo le ayudo en lo que sea. Pues está bien, hermano, pues ya. No sé, la mano ya estaba temblando nomás de pensar que algún día. Un día no había nadie, no fue nadie en un culto de los hermanos que podían recoger. Y le dije, hermano, ¿puede pasar a recoger las ofrendas? Y no le quedó otra más que pasar al hermano. Y volteé al hermano con la charola y me dice, pastor,
Yo, no se preocupe, hermano. Yo, hermano, ¿nos puede guiar en oración? Y por rojo el hermano y tuvo que orar, ¿no? Y ya pasó el hermano. No, pues, obviamente cuando terminó el servicio el hermano fue y me reclamó, ¿verdad? De buena manera, vea, riéndose y nervioso y todo eso. Le dije, hermano, pues así es la cosa aquí, ¿no? Para que vaya sabiendo. Bueno, para no hacer la historia muy larga, pues el hermano después comenzó a enseñar y a predicar. Con el paso del tiempo, obviamente. Le di unas clases, un cursillo rápido de homilética y el hermano se preparó y estuvo aprendiendo, y su primer bosquejo fue un bosquejo que el hermano preparó, que Dios le dio. Me dice, pastor, a ver, este es lo que voy a predicar, a enseñar el domingo en la noche. Dice, justo, dice, me imagino que van a ser como 10 minutos, pero ve el bosquejo. Y vi un bosquejo muy bien elaborado. Dije, hermano, pues ¿a quién se lo copió? Y el hermano entonces, después de haber sido alimentado, ahora él comenzó a alimentar a otros. ¿Sí me doy a entender, hermano? Y eso sucede gracias a aquellos cristianos que obedecen esta obligación, este deber de ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Es lo que tenemos. No tiene sentido, hermanos, escuchar la Biblia, tener la palabra de Dios, escuchar predicación, tener un aprendizaje óptimo si no se practica. De nada sirve tener la Biblia, la palabra de Dios y los elementos necesarios para aprender, para crecer en nuestra vida espiritual, pues si los tenemos ahí empolvados. Un hermano estaba orando por un carro y Dios le dio un carro y no lo usaba. Semanas y meses sin usar el carro. ¿Sabe por qué no lo usaba? Porque no quería gastar en gasolina. Así es tan absurdo, hermanos, como tener un carro y no usarlo porque no queremos ponerle gasolina. Así es de absurdo tener la palabra de Dios, tenerlo el Espíritu Santo, tener el corazón, tener la guía, la orientación del Espíritu de Dios a través de su palabra y no practicarla. Es como comprar una puerta sin tener una casa todavía. Es como comprar agujetas sin tener los zapatos. Es como comprar una llanta extra pero no tener un carro. Es como comprar un libro y no tener la vista. Absurdo, claro. Así es igual de absurdo tener la palabra de Dios y todo lo que tenemos y no practicarla. Dice la Biblia, sed hacedores de la palabra. ¿Cuál es otro rasgo característico de un cristiano, de un hijo de Dios? No solamente que es hacedor de la palabra de la Biblia, sino que también nos dice Efesios 5:18, el apóstol Pablo en este pasaje, nos dice Efesios 5:18 que el cristiano, como parte de su identidad, de su rasgo que lo caracteriza como cristiano, como hijo de Dios, es que el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución. En otras palabras, dice Pablo, si te vas a dejar dominar por alguna fuerza o algún impulso externo a ti, pues que no sea el licor, que sea más bien el Espíritu Santo. No te embriagues con vino, en el cual te vas a embriagar. Si te embriagas con vino, ¿verdad? Te vas a ser movido, impulsado por va a haber un impulso fuera de ti que te va a hacer ver cosas y decir y actuar de una manera distinta, pero al rato se te va a ir ese impulso, esa fuerza, ¿no? Pero si tú eres lleno del Espíritu Santo, tendrás una fuerza dentro de ti que te va a llevar a hacer cosas impensables. Cosas mayores que estas verás, dijo el Señor Jesucristo, ¿recuerda? El cristiano genuino y sincero debe ser lleno del Espíritu Santo. Antes bien, dijo Pablo, sed, ¿qué cosa, hermano? Lleno del Espíritu de Dios. Otro de los rasgos que identifican como tal a un creyente, a un cristiano, es que el cristiano deberá ser lleno del Espíritu de Dios. No estamos hablando de que debe ser bautizado en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo ocurre cuando fuimos salvos. En el momento que nos convertimos a Cristo,
en ese momento vino el Espíritu Santo a morar de manera permanente en la vida de ese pecador arrepentido, clamando la sangre de Cristo para la limpieza de sus pecados y la salvación a través de la obra redentora de Cristo. Vino el Espíritu Santo, a eso se le llama el bautismo en el Espíritu Santo. Y no tenemos que ser bautizados o pedirle al Espíritu Santo que nos bautice, que venga sobre nosotros, ya lo tenemos. Pero sí, lo que sí podemos hacer es ser llenos, es decir, ser controlados, dominados por la persona del Espíritu de Dios que ya está morando en uno. Esta es una acción continua. Pablo dijo, sed llenos. En su idioma original, lo que estaba diciendo es, manténganse siendo llenados, una acción continua. Constantemente, diariamente, cada momento tienes que ser dominado, controlado, lleno por el Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos y jóvenes, no es tener más del Espíritu de Dios, sino que Él tenga más de nosotros. Esa es la diferencia. Es sencillamente ser controlados plenamente y totalmente por el poder y la presencia del Espíritu Santo, para que el cristiano pueda cumplir correctamente y cabalmente la vida cristiana. No se me duerman, hermano. Ya voy a terminar. Si veo a alguien que está cabeceando, le voy a poner 2 puntos, hermano. Voy a aumentarle 2 puntos al bosquejo. Así que ya saben. Ser llenos del Espíritu Santo no es tener más del Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de Dios tenga más de nosotros. No voy a leer los pasajes, obviamente, pero Miqueas fue lleno del Espíritu Santo, Miqueas 3:8. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu de Dios, Lucas 1:67. Lucas 1:4, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Los judíos creyentes en Hechos 2:4 fue lleno del Espíritu Santo. Pedro, Hechos 4:8. Creyentes en Jerusalén, Hechos 4:31. El hermano Esteban en Hechos 7:55 se nos dice que fue lleno del Espíritu Santo. Bernabé, el hermano, en Hechos 11:24. Y algunos hermanos en Antioquía fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 13:52. Para que el cristiano pueda ser capacitado, hermanos, para cumplir con la voluntad de Dios, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, hermana, joven o señorita, si vas a dar alguna clase en la escuela de verano, primero tienes que ser lleno del Espíritu Santo. No vas a lograr nada con los niños si no te dejas dominar por el Espíritu de Dios. Hermano, hermana, cada vez que se le habla de Cristo, del mensaje de salvación a una persona, tenemos que ir llenos en el poder, llenos y controlados y en el poder del Espíritu de Dios. Si no, no vamos a lograr nada. En una ocasión llegó una hermana y me dice, pastor, quiero que usted vaya con mi hermano y le hable de Cristo y le aconseje y le diga, porque anda en las drogas y no quiere saber nada y ya le hablamos y no entiende, pero a usted sí le va a hacer caso, me dijo el hermano. Estaba brava la hermana, casi me lo decía así como se lo estoy diciendo yo. Le digo, pero ¿qué le garantiza que le haga caso al pastor de la iglesia cuando él ni viene a la iglesia, que no soy autoridad para él? Y al que sí esa autoridad en su vida es su padre, no le hizo caso, que le hace pensar que al pastor le va a hacer caso. Dice, porque usted es el pastor, usted conoce la Biblia. Bueno, pues déjeme, lo voy a buscar. Y bueno, esto fue muy temprano, me fui a la oficina, estuve leyendo, estuve orando y haciendo otras cosas y se me olvidó. Al cabo de unas 4 horas me acordé y dije, voy a ir a hablarle de Cristo a este muchacho. Dije, bueno, total, le hablo de Cristo a mucha gente, muchos han aceptado, me sé el mensaje de salvación, no tengo años en este asunto, me subí al carro y me fui. Llegué a su casa, le toqué, me presenté, ahí estaba, él ya sabía quién era yo, y luego te vengo a buscar, me gustaría platicar contigo. Pásele, pastor, dice, vamos a platicar, ¿qué se le ofrece? Y ya empecé a hablarle de Cristo, y muy atento y muy amable, y cuando le dije, ¿no te gustaría pedirle al Señor Jesucristo que sea el Dios de tu vida y tu Salvador, para que cambie tu vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es? Me dijo, no. Le digo, no. ¿Quieres que te explique otra vez? No, sí lo entendí.
Le digo, pero ¿no quieres entonces convertirte en hijo de Dios y que Dios cambie tu vida? Mira, Dios te puede cambiar y de hecho te va a cambiar, solamente es cuestión que tú lo decidas y te abandones a su poder. Y no, me explicó muy bien, dice, pero no. Le digo, no. ¿Entonces me voy o qué? Pues usted quiere. A lo que fui, no se logró. Bueno, traté de insistir un poco más, dije, bueno, ya es suficiente, ya se le dio la oportunidad, no, de parte de Dios, y ¿para qué insisto? Eso es labor del Espíritu Santo. Me subí al carro y me fui, me quedé sentado ahí dentro del carro y dije, ¿qué pasó? ¿Y sabe qué? Es que no fui en el poder del Espíritu de Dios. Cuando yo fui pensando en que ya lo había hecho muchas veces, hablarle de Cristo a alguien, y fui pensando en que pues una persona más va a aceptar a Cristo y lo ponemos ahí en un reporte. No fui en el poder del Señor. No fui lleno del Espíritu de Dios. No fui siendo dominado y controlado. Y no, sí oré, pero no fui en el impulso del Espíritu de Dios. Fui en mis propias fuerzas. ¿Sí me doy a entender, hermano? Fui en mi carne, en mi humanidad. Cuando hacemos las cosas en base a lo que ya hemos hecho, es que yo lo sé hacer, yo estoy preparado, yo tengo los estudios, yo me preparé secularmente para esto o teológicamente para esto. No, pues esto está papita, dijo un hermano. Cuando vamos confiando en nosotros mismos y no confiamos en el poder del Espíritu de Dios, que Él hace lo que querrá hacer, entonces las cosas no van a funcionar. Por eso esa es la razón misma por la cual dice la Biblia que el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Es una característica inherente, propia del cristiano, ser lleno. Cuando venimos a la iglesia, hermano, tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. Cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hablar de Cristo, cuando vamos a tratar algún asunto en cualquiera, debemos ser dominados y controlados por el Espíritu de Dios. Que nuestras palabras sean controladas por Él, que nuestros impulsos sean controlados por el Espíritu Santo. Voy a terminar. Lucas 6:36. Lucas capítulo 6, versículo 36. Una característica más de la identidad de un cristiano o de un hijo de Dios es que el Hijo de Dios debe ser o se caracteriza por ser misericordioso. Lucas 6:36. Dice la Biblia, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Se da cuenta? Sed misericordioso como Dios también lo ha sido con ustedes, o lo es con todos nosotros. Sed misericordioso. Una característica más, hermanos y muchachos, del Hijo de Dios es que hace misericordia. Sed misericordioso o misericordioso en este versículo 36, hermanos, es la traducción de una palabra que sencillamente quiere decir compasivo o ejercer compasión. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo mismo, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Tienes que ser misericordioso, es decir, compasivo, o tú también debes de ejercer compasión como Dios la ha ejercido con nosotros. Misericordia, compasión. Es un adjetivo que nos recuerda, hermanos y muchachos, que se debe ser humano, sensible, clementes y benignos como Cristo lo fue. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, fue una alegoría para enseñar que se debe ser compasivos y benignos con otros, porque al final de la parábola el Señor Jesucristo terminó con una frase muy peculiar y dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿No es cierto, no? Ve y haz tú lo mismo. El Señor quiere que nosotros seamos compasivos o ejerzamos compasión hacia otros. De hecho, el hecho de ser llenos y dominados por el Espíritu de Dios, hermanos, va a demostrarse en parte por la benignidad de vida del cristiano. Cuando el cristiano se deja dominar por el Espíritu de Dios, va a manifestar entonces compasión o misericordia. Termino leyendo Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice la Biblia, Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Comienza a hablar. Mas el fruto, ¿se da cuenta? No dice los frutos, el fruto.
Cuando tú andas en el Espíritu, o eres dominado por el Espíritu de Dios, o eres lleno por el Espíritu Santo, entonces Él va a hacer que en ti se evidencien o se manifiesten ciertas virtudes que vendrán como fruto, como resultado de. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está. Ahí está la manera en que debe de vivir un cristiano. Así que aprendamos, hermanos, y recordemos que somos hijos de Dios, que somos cristianos y como tales merece Dios de nuestra parte que vivamos como lo que somos, hijos de Dios. ¿Cómo es el cristiano? Bueno, ya miramos, ya hemos visto 6 cualidades o 6 virtudes, más bien, 6 características, y hay muchísimas más. Pero que Dios nos ayude a tener nuestro corazón abierto y nuestra mente abierta y nuestra disposición bien abierta también, para poderlo recordar y claramente manifestar estas virtudes cristianas en nuestra propia vida. Mire que Dios nos va a dar la oportunidad en estos días, hermanos, en esta semana, va a ver, a cada uno en particular, de poder desarrollar uno de estos elementos. Va a ver, de alguna manera, dése cuenta, el próximo domingo puede compartirlo quizás con algún otro hermano y decirle, mira, Dios me habló y me puso ahí una persona, o me puso ahí enfrente de alguien y me contuve, ¿verdad? O fui compasivo, pude ayudar a alguien más, y es para la gloria de Dios. O pude ser bueno con alguien, o me contuve porque le pedí al Espíritu de Dios que me dominara y controlara mi impulsibilidad, y me quedé callado. Me quedé callada, diré la hermana, cuando le pude haber contestado al vecino. Y eso sí está grave, hermana, ¿verdad? Que se haya quedado callada. Y me contuve, y gracias a Dios, y pude dar testimonio de que soy hija de Dios a través de esa situación quizás tan insignificante, pero Dios usó ese momento. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ejercer nuestra vocación como hijos de Dios, como es debido. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración.